llamada la capital de la provincia romana de Siria. Varios de los emperadores contribuyeron a su embellecimiento. Perdón un momentito. Perdón, continuamos. Del año 215 al año 588 de Jesucristo, un periodo casi de 500 años, sufrió grandemente por terremotos y por lo menos 7 pueblos cercanos fueron totalmente destruidos. También sufrió guerras y fue saqueada por lo menos 15 veces. Las más importantes para nuestra consideración fueron la subyugación por el imperio persa. Aunque no estaba al lado del mar, su situación era tan favorable que pronto llegó a ser un gran centro comercial. ¿Sí? Antioquía llegó a ser la cuna de las misiones cristianas. Durante el tiempo de Crisóstomo, un gran siervo de Dios, se dice que como la mitad de sus 20.000 habitantes eran cristianos. Jerusalén ha sido llamada la primera capital, o el lugar del cual se extendió todo el movimiento. Y Antioquía fue la segunda capital de la cual toda el Asia Menor fue evangelizada. Esta posición central en la extensión del cristianismo le dio un lugar importante en la literatura cristiana primitiva y en especial en los libros de los Hechos. Eso es, en realidad, esta ciudad tan importante. Y desde allí, desde la ciudad de Antioquía, partió Saulo de Tarso en su primer viaje misionero. ¿Sí? Hemos hablado del río Oronte, que está al lado de esta gran ciudad, ¿sí? Como a 25 kilómetros de su desembocadura se encuentra esta ciudad. Después está la ciudad de Seleucia también, en Hechos 13:4, que era el puerto para Antioquía también, ¿sí? Y aquí Pablo y Bernabé navegaron ¿hasta dónde? Hasta Chipre, la isla de Chipre, que ustedes la pueden ubicar en el mapa. Chipre está ubicada en el mar Mediterráneo, ¿sí? Y siempre a unos 100 kilómetros del oeste de Siria y tierra de Bernabé. Por eso es importante la isla de Chipre, porque fue la ciudad de nacimiento de este gran hombre de Dios como fue Bernabé, según Hechos 4:36. También está Salamina después. Aquí en esta ciudad, si ustedes siguen el derrotero o del primer viaje de Pablo, toca Salamina, y aquí esta ciudad predicaron en la sinagoga de los judíos, según Hechos 13:5. Pafos, otra ciudad importante al otro extremo de la isla. Acá se convierte Sergio Pablo, el procónsul. Elimas, falso profeta judío, fue cegado por Pablo. Eso lo pueden leer en Hechos 13:5-12. Después prosigue su viaje hacia Perge, en Panfilia, a 13 kilómetros del mar. Aquí Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Sí? Eso es lo que está relatando el libro de los Hechos.
Nosotros seguimos esta secuencia de la cartilla para que ustedes no tengan una guía exacta, ¿sí? La Antioquía de Pisidia. En Hechos 13:14 se cuenta, este pasaje registra uno de los sermones predicados por Pablo en el versículo 16 al 41. La palabra del Señor, hermanos, se difundía por toda aquella provincia. Los judíos inconversos levantaron indudablemente persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así lo relata el versículo 50. Se establecieron varias iglesias en el área, a pesar de todo. Iconio, otra ciudad más, si siguen el derrotero, al oeste de Antioquía, sobre el camino de Éfeso, en el poniente, hasta Tarso, en el oriente. Aquí, Pablo y Bernabé predicaron en las sinagogas, convirtiendo a muchas personas, según lo afirma 14:1. La iglesia quedó establecida en Iconio, ¿sí? La ciudad de Iconio. Estuvieron mucho tiempo en Iconio. La amenaza de muerte le obligó a huir a las ciudades vecinas. Por lo tanto, Pablo y Bernabé salieron de aquella ciudad y llegaron a Listra, ¿sí? Sigan el mapa, ciudad de Licaonia. Pablo allí sanó a un cojo, según el versículo 8:10. La gente pagana concluyó que Bernabé sería Júpiter y Pablo Mercurio, dioses romanos, dioses bajo la semejanza de hombres y descendidos a ello. Pero Pablo y Bernabé lograron enseñarles la verdad sobre la idolatría. Pablo indudablemente fue apedreado en Listra, en la ciudad de Listra. Después vamos a la ciudad de Derbe. Al día siguiente de haber sido apedreado, Pablo salió con Bernabé para Derbe. Convirtieron a muchos allí, según el versículo 21. Entonces, Listra, Iconio y Antioquía de vuelta confirmaron los ánimos de los hermanos. Constituyeron ancianos en cada iglesia, según el versículo 23. En Pisidia y Panfilia eran dos provincias por las cuales tuvieron que pasar al caminar de Antioquía a Pisidia, a Perge de Panfilia. Perge, aquí predicaron. No se narra ninguna predicación de ellos cuando primero llegaron a Persia. Después la ciudad de Atalía, puerta para Perge, de aquí navegaron a Antioquía de nuevo, ¿sí? Antioquía de Siria, aquí reunieron a las iglesias e hicieron un reporte de sus actividades en el Evangelio durante su viaje, según el versículo 47. Porque no se olviden que Pablo dependía del templo de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Bien. Ahí, así, resumidamente, hemos visto el recorrido del primer viaje misionero de Pablo. La lección 21 narra el segundo viaje misionero de Pablo desde Antioquía. Y vamos a ver el mapa número 16, basados
en Hechos 15, 36 y 18, 22. Entre el primer viaje y Pablo fue a Jerusalén y volvió a Antioquía, según Hechos 15. Pablo propuso a Bernabé volver a visitar las iglesias establecidas en el primer viaje. Hubo un desacuerdo respecto a llevar o no a Juan Marcos. Entonces Bernabé decidió llevar a Juan Marcos y salieron para Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y salieron por tierra, por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias que había por estas partes. Después llegaron a Derbe y a Listra. Aquí Pablo, conociendo a Timoteo, decidió llevarlo consigo en el viaje de su predicación. Siendo de madre judía creyente, pero de padre griego, para este viaje convivió con Timoteo fuera o aceptó que Timoteo fuera circuncidado, según Hechos 16:3. Luego ellos pasaron a Iconio y otras ciudades del área, donde había iglesias, las cuales fueron confirmadas y aumentadas en número, según el versículo 5. A ellas se le entregaron los derechos de la carta mencionada en 15, 25, 23, 29 de Hechos, ¿sí? Si ustedes leen esa porción, van a ver esa carta, ¿sí? Después pasaron por la región de Frigia, Galacia, caminando rumbo al norte porque el Espíritu Santo no les permitió ir hacia el poniente, o sea, a Asia. Llegando cerca de la región de Misia, intentaron ir a la región de Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo lo negó. Sin revelación directa de a dónde ir en particular, no siendo permitidos ir al noroeste, tomaron dirección contraria. Pasando junto a Misia, a la mano derecha, descendieron a la ciudad de Troas. En Troas, Pablo tuvo una misión, dado que en ella se presentó un macedonio pidiendo a Pablo que viniera a ayudarle. El grupo hizo la inferencia necesaria de que Dios le estaba revelando que debían ir a Macedonia a predicar. En el 16, 10 dice, dando por cierto, persuadidos, coligiendo, infiriendo, concluyendo, dicen las otras varias versiones, y recuérdese que Dios, si hablar, en este caso, al dar la visión, implica cierta verdad, y el hombre infiere o deduce la conclusión de lo implicado, y así alcanza la verdad revelada. Dios le reveló la verdad de a dónde ir a predicar, revelando por medio de lo que esa visión implicó.
De Troas, el grupo viajó por mar a Samotracia, una isla del mar Egeo, y al día siguiente llegó al puerto de Neápolis. De Neápolis llegó a la ciudad de Filipos, la primera ciudad de Macedonia, y también era colonia romana en ese tiempo. En Filipos se convirtieron Lidia y su casa. Léanlo en Hechos 16, 13, 15. Y también el carcelero y su casa. La iglesia quedó establecida por primera vez en el continente de Europa. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron a Tesalónica, pasando por Antioquía, como a 50 kilómetros de Filipos, y por Apolonia, como a 45 kilómetros al oeste de Antioquía. De Apolonia quedaron otros 60 kilómetros para llegar a Tesalónica. Fueron hechos conversos en Tesalónica tanto gentiles como judíos, según lo expresa Hechos 17, 4, 6, 10. Aquí Pablo estuvo como 3 semanas, o sea, en la ciudad de Tesalónica. Dada la persecución, Pablo y Silas fueron enviados con toda urgencia a Berea, una ciudad al sudeste de Macedonia. La gente de aquí era más noble que la de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran o no así. Pero luego llegaron judíos inconversos desde Tesalónica y alborotaron a las multitudes. Pero había habido conversos. Los hermanos enviaron a Pablo que fuera hasta el mar y luego hasta Atenas, siendo conducido por varias personas encargadas de esto. Silas y Timoteo se quedaron en Berea por un breve tiempo. En Atenas, ustedes saben, Pablo predica y discutía en la sinagoga y en la plaza. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos lo llevaron al Areópago, donde Pablo les predicó al Dios no conocido y a Jesús, aquel varón resucitado. Aquí también hubo conversos, siendo 2 de ellos Dionisio y Dámaris. Saliendo de Atenas, Pablo fue a Corinto. Aquí se juntó con Aquila y Priscila, su mujer, y hacían tiendas. Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Llegaron Silas y Timoteo a Corinto. Pablo, al testificar de los judíos que Jesús era el Cristo, estos se opusieron fuertemente. Entonces Pablo dejó la sinagoga como lugar de predicación y fue a la casa de Justo. Crispo, el principal de la sinagoga, y otros muchos corintios fueron bautizados en Cristo, entre ellos Gayos y Estéfanas. Pablo se quedó 1 año y medio en la ciudad de Corinto. De Corinto, Pablo, Aquila y Priscila fueron a Cencrea, la ciudad vecina que servía de puerto para Corinto.
sino en esta ocasión, en alguna otra de las iglesias, fue establecida en Cencrea, según Romanos 16:1. De Cencrea navegaron a Éfeso, en Asia, donde Pablo dejó aquel matrimonio. En Éfeso, Pablo tuvo una recepción algo favorable entre los judíos. ¿Sí? Entonces, tuvo poco tiempo y luego zarpó de Éfeso para continuar su viaje a Antioquía de nuevo, de Siria. La ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita por excelencia, donde por sus calles caminaron reyes, sacerdotes, grandes hombres, y tenía una de las 7 maravillas del mundo, que era su circo, su estadio, escenario, con una capacidad para 25.000 personas, donde adoraban y idolatraban a su dios pagano. Y todo eso desapareció, hermanos. La ciudad de Éfeso actualmente no es nada dentro de la historia, pero sin embargo, los pies de Pablo que pisaron un día esta ciudad continuaron y progresaron, y allí fue una extraordinaria iglesia que crecía y crecía. Así es Dios, así maneja las cosas el Señor. Luego, en barco, se fue a Cesarea y subió para saludar a la iglesia de Cesarea, la que quedó establecida con la conversión de Cornelio. En la ciudad de Cesarea, la historia de Cornelio es algo impresionante, ¿sí? Recomiendo que la lean, que vean, que la analicen, ¿no es cierto? Porque este centurión general que mandaba sus ejércitos se convierte al Señor, ¿sí? En el capítulo 10 lo pueden ver. De Cesarea descendió a Antioquía, donde estuvo algún tiempo. Subió, dice, esa frase tan importante, dice, subió para saludar a la iglesia. Así lo afirma el versículo 22. Puede referirse a la iglesia de Jerusalén, de donde la persona entonces descendería a Antioquía. Es natural decir descender de Cesarea en la costa a Antioquía, a una distancia de la costa al interior. Y finalmente, hermanos, vamos a ver el tercer viaje misionero de Pablo desde Antioquía, según el mapa 17. Desde Antioquía, Pablo recorrió toda la zona de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, según Hechos 18:23. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, de Galacia y de Frigia, vino a Éfeso de nuevo. Bautizó en Cristo a unos 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Por unos 3 meses predicaba en la sinagoga de los judíos, pero debido a una fuerte oposición, separó a los discípulos y comenzó a discutir diariamente en la escuela de un llamado Tirano. Este continuó por más de 2 años. Éfeso, como les dije anteriormente, era la ciudad principal de Asia.
Todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. También en Apocalipsis 1:11 hablan de las 7 iglesias de Asia. Las actividades de Pablo no se limitaron a la ciudad misma, sino que luego se quedó por algún tiempo más en Asia. Estuvo 3 años en Éfeso y el área. 2 de sus compañeros eran Timoteo y Erastos. Pablo había propuesto de Éfeso viajar a Macedonia, a Acaya, Jerusalén y por fin a Roma. Después del gran alboroto en Éfeso, causado por Demetrio el platero, Pablo salió para Macedonia. En Macedonia exhortó con abundancia de palabra a los hermanos de esas regiones. Todo esto iba siendo en su tercer viaje misionero. Ya había establecido en el segundo viaje iglesias en Filipo, en Tesalónica y Berea. De Macedonia llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. En Grecia ya había iglesias en Atenas y en Corinto, y a la vez en Cencrea. De Grecia volvió a Macedonia. Algunos de sus compañeros, como Sópater, Aristarco, Segundo, Cayo, Timoteo, Tíquico y Teófilo, se le adelantaron a Troas. Lucas se quedó en la compañía de Pablo. Ellos navegaron de Filipo a Troas y en Troas Pablo predicó en la iglesia local. No se olviden que Lucas era el secretario de Pablo. El doctor Lucas es el que realiza todo el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas, bueno, quedaron en Troas. Pablo viajó por tierra a Asón. Luego juntos navegaron a Mitilene, que era una isla cercana llamada Lesboa, de donde viene la palabra lesbiana, que se aplica a las mujeres homosexuales. Aquillo, isla, Asamos otra isla, Trogilio, no mencionado en algunos manuscritos, pero un punto de tierra en la costa occidental de Asia, opuesto a la de Samoa y por fin a Mileto. En la ciudad de Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso y los exhortó. El viaje a Tiro lo llevó por Cos, de otra isla, a la isla de Rodas, a la isla de Patara. Navegaron entonces a Tiro de Fenicia. En Tiro, Pablo pasó algunos días con los santos. De Tiro navegaron a Tolemaida y pasaron un día también con los santos. Al día siguiente continuaron a la ciudad de Cesarea, donde estuvieron con Felipe el evangelista. De Cesarea pasaron a Jerusalén, donde este viaje llegó a su término. O sea, que hemos descrito el tercer viaje misionero de Pablo. La lección 23 dice: el viaje de Pablo a Roma. ¿Y por qué Pablo habrá viajado a Roma?
sabiendo que Roma era una ciudad infernal que no toleraba el cristianismo. Porque ya, hermanos, en Roma existían algunos hermanos, algunos creyentes que habían sido deportados de Pilatos. En la época de Pilato mucha gente se convirtió con Jesucristo y eran de Roma y volvieron a Roma, y en Roma continuaron ellos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Por eso ya estaba casi establecida un grupo de personas cristianas en la ciudad de Roma. En Hechos 27 y 28 también son las bases para esto. Pablo fue encarcelado en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y fue trasladado de allí a Cesarea. Se quedó encarcelado, aunque con cierta indulgencia, por el espacio de 2 años. Pablo, por supuesto, apeló al César, porque Pablo tenía ciudadanía judía y ciudadanía romana. Por eso apeló al César. Para el viaje a Roma, Pablo fue entregado al cuidado de un centurión llamado Julio. Lucas y Aristarco acompañaron a Pablo. Salieron de la ciudad de Cesarea en un barco que era de Adrianito, ciudad en la costa noroeste del mar Egeo. Al día siguiente llegaron a Sidón, donde se le permitió a Pablo visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Luego navegaron al abrigo de la isla de Chipre, es decir, entre Cilicia y la isla. Arribando a la ciudad de Mira, una ciudad de Licia. En Mira se hizo cambio de nave y el grupo subiendo ahora a una de Alejandría de Egipto. Llegaron frente a Nido y luego pasaron frente a Salmón, un cabo de la isla de Creta, y en el extremo oriental a navegar al abrigo de Creta. Llegaron a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Aquí pasaron tiempo porque ya se acercaba el invierno y la navegación no sería favorable. Pablo le aconsejaba que continuara en el viaje en este tiempo, pero el centurión daba más crédito al juicio del piloto y del dueño del barco. Se decidió entonces tratar de llegar a Fenice, ciudad de Creta, más al poniente, para invernar allí, o sea, para pasar el invierno. Este intento fracasó, pues un viento huracanado llamado Eurociclón de nordeste, es decir, un viento desde el nordeste, lo llevó fuera de su destino y hacia la Siria, a la costa de África, al sudeste de Creta, con escollos peligrosos. Su dirección ahora era para el oeste y nordeste en general. Pasaron muchos días en la tempestad sin ver el sol o las estrellas. Un ángel de Dios reveló a Pablo que todos llegarían vivos a Roma. Nada más que mantendrían o tendrían que quedar en una isla. Habiendo ayunado en 14 días, todos por fin comieron
animado por Pablo, que dio gracias delante de todo y comió. Eran en total unas 276 personas que se encontraron en el mar Adriático que baña la costa de la península itálica. Se refugiaron, pero todos se salvaron saliendo a tierra. Supieron que la isla se llamaba la isla de Malta, ¿sí? Y allí se establecieron bien. En la isla de Malta pasaron 3 meses. Pablo, en esa ocasión, fue mordido por una víbora, pero milagrosamente no sufrió ninguna consecuencia. Hizo allí Pablo, muchísimas sanidades, comenzando con el padre de Publio, hombre principal de la isla. Ya pasado el invierno, partieron de Malta en una nave de Alejandría, la cual tenía por insignia a los hermanos gemelos. Llegaron a Siracusa, ciudad de la isla de Sicilia, donde estuvieron 3 días. ¿Sí? Sigan el mapa, por favor. De allí, costeando, llegaron a Reggio, ciudad de Italia. Al día siguiente, el viento sur les llevó al otro día a Puteoli, donde pasaron una semana, estando Pablo y sus compañeros con hermanos en la fe. De Puteoli se emprendió el viaje por tierra a Roma, una distancia de 200 kilómetros. En las 3 tabernas, como 45 kilómetros, desde Puteoli, aviso había llegado a los hermanos de Roma acerca de la venida de Pablo, ahora prisionero romano. El encuentro con estos hermanos animó, por supuesto, muchísimo a Pablo. Llegaron a Roma y Pablo comenzó un periodo de 2 años prisionero romano, pero a la vez viviendo en una casa alquilada, custodiado por un soldado romano. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y todo lo que a él venían y desde Roma envió varias epístolas de las que ahora componen el Nuevo Testamento, como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritos en la prisión de Roma por Pablo. Así Pablo y su comitiva llegan a la ciudad de Roma y se establecen allí. Posteriormente, vamos ahora a ver entre los dos encarcelamientos, ¿sí? El mapa 18, hermanos. La historia de Lucas termina con 2 años de encarcelamiento en Roma. Después Pablo fue liberado. Esto sucedió como en el año 62
después de Cristo. No se puede fijar el orden de los viajes de Pablo entre el 62 y el 67, cuando fue encarcelado por segunda vez. Pero notaremos los lugares mencionados en varias cartas referentes a este periodo de tiempo. Como en Éfeso dejó a Timoteo, según 1 de Timoteo 1:3, en Macedonia, en Filipos, en Creta dejó a Tito, en Nicópolis, a Troas, Mileto, Colosas. España, si siempre se logró el propósito, según Romanos 15:20. En Roma salió encarcelado por segunda vez, como el año 67 después de Jesucristo. Aquí, en este momento de prisión por segunda vez, escribió la última carta de los que componen el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo. Lo puede ver en segunda de Timoteo 4:6. Varios de los lugares mencionados arriba se mencionan también en Hechos, pero los eventos referidos en los pasajes arriba no se ajustan con los referidos de Hecho. Todos estos lugares mencionados arriba no se mencionan en Hechos, con referencia a visitas de Pablo, que son Nicópolis y Colosa. Tampoco en Hecho se trata de la visita de Pablo a España. Eso es la lección. Y vamos, hermanos, ya a la última lección de esta cartilla y vamos a hablar sobre las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Según el mapa 19, ¿sí? Esto es importante porque eso lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Está relatado ahí. Yo voy a las ciudades en las cuales estaban situadas iglesias. Hermanos, durante la época o la edad apostólica, surgieron iglesias en muchos lugares del mundo civilizado hasta ese entonces. Hay pasajes que se refieren a la existencia de un número de iglesias en un territorio dado, como las iglesias de Galacia, según Hechos 16:1, Galata 1:25, iglesia de Macedonia, Corinto 8:1, las iglesias de toda Judea, de toda Galilea y Samaria, las iglesias de toda la Siria, de toda Cilicia. Otros pasajes, aunque no lo declaran como un hecho, claramente implican que había iglesias en ciudades como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Siria, según Hechos 14, 16, 9. ¿Sí? Especialmente en el versículo 21 y 23. En muchas otras ciudades, como Cesarea, parece casi cierto que fueron establecidas iglesias. ¿Sí? Por eso repito que durante la edad apostólica surgieron iglesias en muchos lugares del mundo civilizado.
Volviéndonos de estas referencias no indefinidas, determinamos entonces, o debemos estudiar de nuevo, las siguientes ciudades de las cuales sabemos que había organizaciones de iglesias locales. Este estudio debe buscar un conocimiento digno de la condición y la obra de la iglesia en cada ciudad, y de total procurar aprender lo que delante de Dios es recomendable y lo que es digno de culpa en una iglesia y cuál es su misión verdadera y el método de su trabajo. ¿Sí? Por eso, en iglesias pueden ser divididas, las iglesias pueden ser divididas en 3 grupos, ¿sí? 2 de las cuales no fue escrita ninguna epístola. Probablemente sabemos más que estas 2 cualquier otra. Fueron Jerusalén, como les dije en un principio, la iglesia madre de todas, ¿sí? Antioquía de Siria también, el centro más importante del movimiento de misiones, y las 7 a las ciudades a las cuales, Jesús dirigió cartas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Estas fueron de Éfeso. Ustedes en el último mapa están viendo dónde están ubicadas estas iglesias de Éfeso, de la Odisea, de Pérgamo, de Filadelfia, de Sardis, de Esmirna y Tiatira. Ustedes en la cartilla tienen especificado cómo eran esas iglesias, ¿sí? Dice que la iglesia de Éfeso fue una iglesia fiel, pero faltante. Que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero rica. Que la iglesia de Pérgamo era una iglesia faltante en disciplina. Que Tiatira era una iglesia que había progreso, pero faltante en disciplina. Que en Sardis, una iglesia con reputación buena, pero con carácter malo. Filadelfia, una iglesia fuerte, pero con poca fuerza. La Odisea, una iglesia reprendida y sin alabanza. Juan escribió esto desde la isla de Patmos, según el versículo 1. Amados hermanos, hasta aquí hemos aprendido algo sobre geografía bíblica. Espero haber sido claro y cualquier cosa ustedes me preguntan y no tendré problema para responder. Pero hoy terminamos esta materia tan principal, tan característica y tan necesaria para el entendimiento o un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Si hay alguna pregunta, antes que nada, yo quiero preguntarles a todos los que me están escuchando, porque vamos a hacer un examen escrito, ¿sí? Pero necesito saber qué día ustedes pueden estar disponibles. Rodriguito les va a enviar el link. Ustedes van a tener, por ejemplo, si es un domingo, para hacerlo desde las 0 horas hasta las 0 horas de lunes. En ese tiempo, ustedes tienen que completar todo lo que le estamos pidiendo para el examen escrito de la materia, con lo cual ustedes después me deben enviar, ya sea que ustedes lo reciban por vía de celular o de computadora. Si ustedes creen que todos ese mismo día pueden hacerlo, me pueden confirmar, o qué día a ustedes les parece mejor para que así todos hagan. Porque el que no aparece no va a poder
realizar el examen y lamentablemente no va a poder tener nota. Entonces espero su respuesta. Yo, profe, opto por el día sábado. Yo puedo el sábado hasta el domingo, o sea, si son 24 horas, me conviene el sábado. Yo trabajo de lunes a viernes. Opto por el sábado, no sé si mis compañeros están de acuerdo o no. Sí, le pregunto a todos, por favor, respondan, porque tiene que ser un día definido para poder hacerlo. Yo digo el lunes porque el lunes es feriado. El lunes. Ah, bueno, sí. Ah, El cierto que lunes. es feriado. ¿Verdad? Hagamos lunes. Y no tomamos la clase de Nuevo Testamento. Señora, Domingo a medianoche hasta el lunes a medianoche. entonces sería, hermanos, del domingo de la medianoche hasta el lunes a la medianoche. Van a tener todo ese tiempo para ustedes poder responder a las preguntas que se les va a hacer. Tienen Bien. que terminarlo y no dejarlo para un rato. Tienen que empezar y terminar, porque si no, el sistema se corta y ya no van a poder ingresar. Bien, ¿Han profe. entendido? Ok, de acuerdo. Bueno, ¿están todos de acuerdo que sea el lunes entonces? Sí, el lunes. Sí. El domingo al lunes. Así es. Desde el domingo. Claro, del domingo a mediodía, a medianoche hasta el lunes a medianoche. O sea que van a tener todo el día el lunes para poder hacerlo. Se sientan y lo realizan y lo terminan. No lo dejen a media porque no van a poder concluir. Y Ok, otra profe. pregunta. Ok, ¿alguna objeción más? ¿Hay otros hermanos que están escuchando? Por favor, hermanos, les comunican entonces a los que no están, si por favor así lo pueden hacer para que puedan aprobar la materia. ¿Sí? Profe, no estaba grabando, ¿no? La clase por Face al comienzo, no se estaba grabando, ¿no? ¿Verdad? La verdad que no sé por qué eso hace el hermano ¿cómo se llama? De Güemes, el que hace esta operación, hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo le va? Bueno, no lo pude realizar porque justamente estaba afuera, no estaba aquí en el lugar, tengo la computadora. Y en ese momento pensé que no iba a tener clase hoy, pues, porque decían que el lunes anunció Rodrigo que... Así que no está grabado. No está grabado, pero yo igual lo subo, ahora estoy grabando acá en la computadora, lo subo subo al Facebook, ya el video grabado. Está grabado ahí en Facebook. Y me confíe, no saqué alguno de taza. Bueno, profe. han escuchado al hermano ya el problema que él tuvo, así que lamentablemente esta última clase no se ha grabado. Pero bueno. Ahora lo estoy grabando. ¿Cómo?